El polvo gobernaba la ciudad de Black Hollow, cubría las ventanas, ahogaba los pozos, se aferraba a las botas de los hombres y a los bordes de las faldas de las mujeres, y se asentaba sobre la tierra como si Dios mismo hubiera apartado su rostro de aquel rincón de la frontera. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y toca el icono de la campana. Historias como esta merecen ser recordadas. 3 años de sequía habían roto más que las cosechas. Habían roto a las personas. Hombres que antes rezaban, ahora engañaban. Mujeres que antes tenían hogares, ahora mendigaban. Los niños aprendían el hambre antes que las letras. Y en un pueblo donde la tierra no ofrecía misericordia, la gente hacía mucho tiempo que había dejado de ofrecérsela entre sí. Así fue, como una subasta de novias llegó a realizarse detrás del salón un martes por la tarde, como algo feo y vergonzoso arrastrado a la luz del día tan a menudo que ya nadie se molestaba en fingir que estaba mal. Se había construido una plataforma de madera tosca, junto a los corrales de ganado. Las mujeres se colocaban una por una mientras los hombres borrachos gritaban ofertas desde abajo. Viudas, chicas inmigrantes, huérfanas demasiado mayores para recibir compasión, hijas intercambiadas por padres desesperados. Algunas eran compradas como esposas, algunas como sirvientas, algunas para cosas que ningún alma decente se atrevía a decir en voz alta, y todo el pueblo observaba como si fuera un espectáculo. Caleb Mercer llegó justo cuando el subastador golpeó su mazo contra una caja de whisky. Se sentaba erguido sobre la silla de su caballo alazán, de hombros anchos y curtido por el clima, su abrigo oscuro cubierto de polvo del camino. 35 años habían tallado líneas duras en su rostro y el dolor en sus ojos. Ya no llevaba anillo de bodas, pero aún quedaba la marca pálida donde uno había estado durante años. Había venido por harina, clavos, aceite para lámparas y medicina para un peón de rancho con tos. No había venido a ver hombres comprando mujeres como si fueran ganado. La mandíbula de Caleb se tensó cuando desmontó frente a la tienda general, escuchando las risas detrás del salón. Podía haberlo ignorado. La mayoría lo hacía. Pero algo en aquel sonido, demasiado cruel, demasiado alegre, lo llevó hacia el tumulto. Contra su mejor juicio, caminó hacia allí. La multitud se apartaba apenas para dejarlo pasar. La gente conocía a Caleb Mercer. Lo conocían como el viudo de la Cresta del Norte, el hombre que hablaba poco, nunca bebía y vivía aislado en su rancho, como si el mundo lo hubiera ofendido demasiado para perdonarlo. Había enterrado a su esposa 7 años antes y nunca se había vuelto a casar. Algunos decían que el dolor vaciaba a un hombre. Otros decían que lo endurecía. Al verlo atravesar la multitud, la mayoría creía lo segundo. El subastador, un hombre gordo llamado Boone Grady, con los tirantes tensados sobre su vientre, gritó, desde la plataforma, la siguiente, fuerte suficiente para cocinar, limpiar y cargar agua sin quejarse, al menos hasta que entre en razón. Las risas estallaron. Una mujer rubia nerviosa fue empujada hacia adelante, temblando mientras las ofertas volaban. Caleb observaba en silencio, con las manos cerrándose en puños. Entonces su mirada cambió, y la vio a ella. Estaba apartada del resto, cerca del fondo de la plataforma. No temblaba, no lloraba, no suplicaba. Solo estaba de pie, una joven con un vestido azul rasgado, polvo en el rostro y fuego en los ojos. Delgada por el hambre quizá, con la muñeca magullada, el cabello recogido de forma descuidada con una cinta desgastada, pero orgullosa. Demasiado orgullosa para el lugar en el que estaba. Mantenía la cabeza en alto mientras los hombres la miraban como ganado, y cuando un ranchero burlón le agarró la mandíbula para girarle el rostro hacia la multitud, ella le dio una bofetada tan fuerte que su sombrero salió volando. La multitud estalló en risas. «Ahí está la salvaje. Les dije que muerde. Esa es más mala que una serpiente». El hombre maldijo y levantó la mano como para golpearla, pero Boone se interpuso. Nada de golpear la mercancía. Mercancía. A Caleb se le revolvió el estómago. Boone señaló dramáticamente a la mujer. «Y aquí tenemos a la señorita Evelyn Harper, 23 años, saludable,
Educada. Dice que sabe leer y escribir si a alguno de ustedes le importa. Carcajadas dispersas. Boone sonrió. Un poco temperamental, eso sí. Golpeó a un caballero esta mañana y casi le arranca la cara a otro. Pero quizás alguno de ustedes quiera carácter en una mujer. Silencio. Nadie ofreció nada. La sonrisa de Boone se desvaneció. Vamos, empiecen con 20. Nada. Un borracho gritó desde la multitud. Está demasiado flaca. Otro. Demasiado brava. No vale 20. Véndanla para la cocina. Alguien se rió. O mándenla al burdel. Les sacarán la soberbia. La multitud rugió. El rostro de Evelyn se encendió de rabia, pero no bajó la mirada. No lloró. No suplicó. Miró a todos con tanto odio que incluso Caleb lo sintió como calor. Boone suspiró. Bueno, entonces, $10. ¿Alguien por 10? Silencio. La humillación en su rostro era peor que las lágrimas. Antes de pensar, Caleb dio un paso adelante. 10. La palabra cortó el ruido como un disparo. Todos giraron la cabeza. Boone parpadeó. Maldita sea, Caleb Mercer ofrece 10. La multitud estalló en risas. Mercer se compró una gata salvaje. No sabía que el viudo quería mujer. Ojalá no te la claves en el sueño. Boone golpeó el mazo. Vendida. El sonido resonó. Evelyn lo miró con incredulidad, luego con furia, pura furia. Él subió a la plataforma y entregó el dinero sin mirar a nadie. Cuando intentó tomar su brazo, ella se apartó. «¿Puedo caminar?», siseó. «Entonces camina». Las risas lo siguieron por todo el pueblo. Cada paso hacia el caballo fue como una humillación pública. Caleb montó primero y le tendió la mano. Ella la miró como si la insultara. Luego subió sin tocarlo más de lo necesario. El viaje fuera de Black Hollow fue silencioso. Solo cuando el viento tragó el ruido del pueblo, Evelyn habló. «No me salvaste». Caleb no apartó la vista del camino. «¿No? ¿Me compraste?». Él asintió. «Sí». La honestidad la enfureció aún más. «Entonces no esperes gratitud». «No la pedí». «Entonces, ¿por qué?». Después de unos segundos respondió. «Porque me cansé de escuchar a los hombres reír». Ella no dijo nada, luego murmuró. «¿Esperas que te crea?». «No». Silencio. «¿Qué quieres de mí?». Su respuesta fue baja y firme. «Demuestra que estoy equivocado». El rancho Mercer estaba solo bajo un cielo rojo dorado. Cercas desgastadas, un granero inclinado, una casa modesta con pintura descascarada y años de soledad en cada tabla. Caleb desmontó primero. Evelyn bajó, escaneando el lugar como si buscara una salida. Él lo notó. No dijo nada. Dentro, la casa estaba limpia pero vacía. Funcional. Sin calidez, salvo por unas cortinas viejas en la cocina. Caleb dejó las cosas en la mesa. Agua en el balde. Señaló el pasillo. «Tu cuarto está al fondo». Ella cruzó los brazos. «¿Y si me niego?». «Entonces niega». Eso la descolocó. Sacó ropa doblada. «De mi esposa. Te pueden servir». Evelyn se quedó inmóvil. El recuerdo de su esposa no suavizaba nada en él. Solo lo hacía más silencioso. «Dormirás allí. La puerta tiene seguro». Pausa. «No me debes nada excepto honestidad. Y después, quédate si quieres. Vete si puedes sobrevivir». Y salió. Evelyn se quedó sola. Aquella noche se bañó con agua caliente por primera vez en semanas. El jabón olía a cedro. El vestido prestado le quedaba casi perfecto. Odiaba lo humana que la hacía sentir. Durante la cena él comió en silencio. Cuando terminó murmuró. «¿Por qué cuarto separado?». «Porque parecía que querías apuñalarme en el camino». Ella parpadeó. Y contra su voluntad. Soltó una risa leve. Él apenas sonrió. Después apagó el fuego y dijo. «Se viene tormenta. La ventana se atasca». Y se fue. Evelyn esperó. Horas, silencio. No confiaba en él. No podía. Se levantó en la oscuridad. Tomó el cuchillo más grande de la cocina y lo escondió bajo su almohada. Afuera, el trueno rodó, y por primera vez en años,
Evelyn Harper durmió detrás de una puerta cerrada. La mañana llegó fría y gris. Evelyn despertó con el cuchillo aún bajo la almohada y el pánico en el pecho, hasta que recordó dónde estaba. El rancho Mercer. No la jaula del carro, no el cobertizo detrás del salón, no la habitación sucia donde los hombres se habían reído y negociado sobre ella. Solo una habitación silenciosa, una cama, una puerta cerrada con llave. Y silencio. Se quedó inmóvil un largo momento escuchando. Ningún paso afuera, ninguna voz, ningún golpe en la madera, solo el viento rozando el costado de la casa. Lentamente se incorporó. El cuchillo seguía en su mano mientras avanzaba sigilosamente por el pasillo. La casa estaba vacía. La mesa de la cocina tenía un plato cubierto con un paño, aún caliente. Pan, huevos, tocino. Junto a él había un papel doblado. Come antes de que se enfríe. Alimenta a las gallinas si aún sigues aquí. Evelyn se quedó mirando la nota, luego la comida, luego la ventana delantera, donde vio a Caleb a lo lejos trabajando ya en las cercas del pasto. Ninguna exigencia, ninguna orden, ninguna mención de pago, solo desayuno. Odiaba lo sospechosa que la hacía sentir la amabilidad. Al mediodía ya había comido la mitad del desayuno y alimentado a las gallinas. Al atardecer se había convencido de que la cortesía de Caleb era solo estrategia. Hombres como él no gastaban $10 por nada. Eventualmente cobrarían. Siempre lo hacían. Pero aquella noche pasó. Luego otra. Y Caleb Mercer no cruzó ni una sola vez la línea que ella seguía esperando que cruzara. Nunca entró en su habitación. Nunca la rozó al pasar por el estrecho pasillo. Nunca le pidió que se sentara más cerca. Nunca la llamó esposa. Ni siquiera usó su nombre a menos que fuera necesario. Eso la inquietaba más que la crueldad. La crueldad la entendía. La crueldad tenía sentido. La crueldad tenía reglas. La amabilidad sin exigencias no las tenía. En la segunda mañana, lo encontró reparando la cerca antes del amanecer. Ella estaba en el porche, con los brazos cruzados contra el frío. ¿Siempre trabajas antes del amanecer? Él clavó otro poste. Las vacas no esperan la luz del sol. Ella lo observó un momento más. Luego preguntó con cuidado. ¿Esperas que yo haga algo aquí? Él se encogió de hombros. Solo si planeas quedarte lo suficiente como para ensuciar algo. Casi sonó a humor. Casi. Frunció el ceño. ¿De verdad no te importa si me voy? Caleb hundió el poste más profundo antes de responder. Si te vas porque así lo eliges, es tu asunto. ¿Y si me llevo tu caballo? Llévate la yegua vieja. Muerde menos. Evelyn lo miró. Luego se giró bruscamente para que no viera cómo se le movía una leve sonrisa en la comisura. El rancho fue revelando su ritmo poco a poco. Caleb trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Reparaba cercas. Transportaba agua. Tomaba caballos. Arreglaba el techo del granero. Todo lo hacía solo. Como si ya hubiera aceptado que nadie lo ayudaría jamás. Esa autosuficiencia silenciosa despertó algo en Evelyn. No compasión. Reconocimiento. Ella sabía cómo era la soledad cuando se asentaba en los huesos. Al tercer día, entró en la cocina y lo encontró listo para salir al campo con pan duro en la mano. Frunció el ceño. ¿Ese es tu desayuno? Él miró el pan. Es comida. Eso apenas es comida. Él dudó. ¿Eso es crítica o ayuda? Sin responder, ella le quitó el pan. Lo empujó hacia la mesa y empezó a cocinar huevos. Él se quedó quieto, observando, como un hombre que no sabía si hablar haría huir a un animal salvaje. Cuando ella le puso el plato delante, él lo miró. No tienes que. Come antes de que se enfríe. Sus labios se movieron apenas. Y obedeció. Ese fue el comienzo. Primero cosas pequeñas, luego más grandes. Ella barría el suelo, remendaba camisas rotas, organizaba la despensa, limpiaba años de polvo en las ventanas. En 2 días la casa empezó a parecer habitada de nuevo. Caleb lo notaba todo, pero no comentaba nada, aunque una vez ella lo sorprendió mirando las estanterías limpias del salón, con una expresión que no supo nombrar. Algo parecido a gratitud, algo parecido a dolor. La tormenta llegó esa tarde. El viento aullaba sobre las llanuras, sacudiendo las contraventanas. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. El pestillo de la habitación de Evelyn se rompió con el viento, y la ventana se abrió de golpe. Ella luchó inútilmente contra ella. Entonces Caleb apareció en la puerta,
pero se detuvo al verla retroceder. La ventana, dijo simplemente. Se mantuvo cerca del umbral, sin entrar del todo. ¿Puedo? La pregunta la sorprendió. Los hombres nunca pedían permiso antes. Tragó saliva. Y asintió. Entró. Arregló el pestillo en silencio y se dio la vuelta para irse. Pero se detuvo. Mirándola. Su vestido fino. El frío en su piel. Sin decir nada salió. Volvió momentos después con un abrigo de lana gruesa. Marrón, suave por el uso. Lo sostuvo con cuidado. «De mi esposa». Evelyn se quedó inmóvil. El abrigo parecía cuidado, valioso. «No puedo aceptarlo». «Puedes, hasta la primavera». Su voz era baja. Preferiría que calentara a alguien antes que quedarse en un armario. Evelyn lo tomó lentamente. La tela olía a cedro y a inviernos antiguos. «Gracias», susurró. Él asintió una vez y salió. Aquella noche ella lloró sola abrazando el abrigo. No por la prenda, sino porque nadie le había dado algo valioso en años. Más tarde esa semana, mientras arreglaban arreos en el granero, ella preguntó, «¿Hace cuánto que murió?» Caleb no levantó la vista. 7 años. «¿Qué pasó?» Su mandíbula se tensó. «Parto». El granero quedó en silencio. Incluso los caballos parecieron detenerse. «¿Murió con el bebé?» «Sí, sin ira, sin lágrimas, solo un dolor tan antiguo que se había convertido en hecho». «Lo siento», dijo ella en voz baja. Él asintió. No dijo más. Pero algo cambió entre ellos después de eso. El silencio ya no se sintió hostil, solo compartido. Aquella noche, durante la cena, ella finalmente preguntó lo que la había atormentado desde Black Hollow. «¿Por qué me compraste?» Caleb cortó su carne con cuidado. «Creí que ya habíamos hablado de eso». «Dijiste que estabas cansado de las risas». Lo estaba. Eso no es razón suficiente para gastar $10 en una desconocida. Hubo silencio. Luego dejó el tenedor. Vi a hombres negociar por mujeres como si fueran ganado, con más decencia que la que les ofrecían a ellas. Su voz era baja. «Cuando te miraban», negó con la cabeza. «Supe a dónde te enviarían si nadie intervenía». Ella lo miró. Él sostuvo su mirada. «No compré una novia». Pausa. «La compré porque no soportaba ver cómo otros monstruos lo harían primero». Las palabras la golpearon más de lo que esperaba. Sin adornos, sin heroísmo falso, solo verdad. Por primera vez le creyó. Más tarde, en otra cena silenciosa, Evelyn preguntó suavemente, «¿Por qué vivir solo tanto tiempo?» Caleb se detuvo. Miró su taza. «Porque la paz es más fácil que el dolor». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión. Y en ese momento Evelyn entendió. La soledad bajo su dureza. El dolor bajo su distancia. No era frío porque no sintiera. Era frío porque sentir le había costado todo. Algo se tensó en su pecho. Porque ella lo entendía demasiado bien. Al final del tercer día, el rancho ya no se sentía como una prisión. El silencio ya no era amenaza, era seguridad. Casi. Evelyn empezó a esperar el sonido de las botas de Caleb al atardecer. Escuchaba el crujido del porche cuando regresaba. Lo miraba por la ventana sin querer. Y Caleb, aunque nunca lo dijo, empezó a ralentizar su caballo cerca de la casa cada noche, esperando luz, esperando humo de la cena, esperando la extraña e imposible sensación de no volver a la nada. Aquella noche, mientras la lluvia susurraba en el techo, Evelyn miró el cuchillo bajo su almohada. Después de un largo momento, lo sacó, lo llevó al cajón y lo guardó dentro, no desaparecido, no aún, pero más lejos que antes, fuera de la cama, fuera del alcance inmediato, fuera del instinto. En otra habitación, Caleb estaba sentado junto al fuego moribundo, escuchando la casa respirar, escuchando otro latido dentro de sus paredes. Y por primera vez en 7 años, ninguno de los dos durmió completamente solo. La tercera noche comenzó con lluvia. Una tormenta fría de primavera se extendió sobre las llanuras, golpeando el techo del rancho mientras el trueno rugía a lo lejos. Dentro de la casa Mercer, las lámparas ardían con poca luz. Caleb estaba sentado en la mesa de la cocina reparando una brida de cuero bajo la luz de la lámpara. Evelyn estaba en el fregadero secando los platos, con las mangas arremangadas hasta los codos,
Mientras el abrigo de la difunta esposa de Caleb colgaba junto a la puerta, donde lo había dejado después de calentarse cerca de la estufa. El silencio entre ellos ya se había vuelto familiar. No vacío, no incómodo, cómodo, de una manera que ninguno de los dos comprendía del todo. Entonces Caleb miró hacia la ventana. El arroyo se desbordará por la mañana. Evelyn levantó la vista. ¿Cómo lo sabes? El viento cambió. Ella sonrió levemente. ¿Siempre hablas tanto? Él gruñó. Eso fue más de lo habitual. Ella soltó una risa suave, y el sonido los sorprendió a ambos. Era la primera risa verdadera que Caleb escuchaba de ella. Durante un segundo suspendido, la habitación se sintió más cálida, de lo que el fuego podía explicar. Entonces, una sombra cruzó el rostro de Evelyn. Su sonrisa desapareció. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia la oscuridad exterior, hacia algo más allá del rancho. Caleb lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Ella dudó, luego negó con la cabeza. Nada. Él sabía reconocer una mentira, pero antes de que pudiera insistir, ella dejó el paño de cocina. Estoy cansada. Y caminó hacia su habitación. Caleb despertó antes del amanecer. La casa se sentía mal, demasiado silenciosa. Se levantó, se puso las botas y salió al pasillo. La habitación de Evelyn estaba abierta, vacía. Su estómago se hundió. Salió, corriendo. La yegua vieja había desaparecido. También, su rifle Winchester. Las huellas de los cascos. Llevaban hacia el pueblo. Por un instante furioso pensó. Se ha ido. Se llevó su caballo, su rifle y desapareció. Entonces vio algo más en el barro, un papel doblado bajo una piedra en el porche. Lo tomó rápidamente. No estoy huyendo, pero si no regreso, recuerda una cosa. Estabas equivocado en algo. No toda amabilidad esconde un cuchillo. Caleb lo leyó 2 veces. Luego ensilló su caballo tan rápido que el cuero casi se rompió. Black Hollow ya bullía antes del amanecer. Las noticias se esparcieron rápido cuando los habitantes vieron a Evelyn Harper cabalgando sola hacia el pueblo, con el rifle de Caleb Mercer a la espalda y la furia en los ojos. La mayoría pensó lo mismo. Había robado al viudo y huido. Cuando desmontó frente a la oficina del sheriff, medio pueblo ya estaba reunido mirando. Entró de golpe, como una mujer que había pasado demasiado tiempo teniendo miedo. El sheriff Walter Dunn levantó la vista sorprendido. Bueno. Ella golpeó el escritorio con ambas manos. Arreste al subdelegado Victor Hale. El silencio llenó la habitación. El sheriff parpadeó. ¿Cómo dice? Dije que lo arresten. Detrás de ella los murmullos crecieron en la puerta. Victor Hale. El agente de la ley más respetado de 3 condados. Alto, pulido, encantador, con una insignia plateada y reputación de limpiar pueblos fronterizos. Un hombre elogiado por las madres. Un hombre confiado por los padres. Un hombre que nadie cuestionaba. El sheriff se levantó lentamente. Más vale que explique eso. Las manos de Evelyn temblaban, pero su voz no. Él me pendió. Risas estallaron entre la multitud. Ella se giró de golpe. Rían otra vez y les rompo los dientes. El silencio volvió. El sheriff frunció el ceño. ¿De qué demonios está hablando? Evelyn se volvió hacia él. Victor Hale me secuestró, fuera de Wichita Falls hace 6 semanas. El rostro del sheriff se endureció. Eso es una acusación grave. Es la verdad. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, y Victor Hale entró. Botas pulidas, abrigo impecable, insignia. Brillante, su sonrisa fácil se congeló al verla. Por primera vez en la memoria de cualquiera, Victor Hale parecía asustado, solo por un instante. Luego la sonrisa volvió. Bueno, dijo con calma, esa cara me suena. Miró al sheriff. Esa mujer está inestable. Fue arrestada por robo en Red Hollow. Debió escapar durante el traslado. Los ojos de Evelyn ardían. Maldito mentiroso. Victor rió suavemente. ¿Ven? El murmullo creció. Su reputación pesaba más que su palabra, y él lo sabía. Victor dio un paso adelante.
Tranquilo. Está delirando, sheriff. Es peligrosa. Debe encerrarse. La mano de Evelyn apretó el rifle. Víctor sonrió. Nadie te creerá. Su voz bajó. Entonces crea esto. Sacó un paquete de cuero y lo lanzó sobre el escritorio. La sonrisa de Víctor desapareció. El sheriff lo abrió. Papeles doblados, títulos de NUSM, tierras, registros, órdenes bancarias. Contratos de venta. Su ceño se frunció más con cada hoja. ¿Qué es esto? Evelyn miró directamente a Víctor. La verdad. Su voz llenó la habitación. Hace 6 meses enseñaba en Willow Creek. Sus ojos nunca dejaron los de él. Él llegó con esa insignia y esa sonrisa. Dijo que investigaba robos de ganado. Pasó semanas allí. Me cortejó. Flores, iglesia, caminos. A casa. La mandíbula de Víctor se tensó. El sheriff seguía leyendo. Me pidió matrimonio. Gritos ahogados en la sala. Dije que no. Víctor sonrió con desprecio. Tu pequeña fantasía. Ella lo interrumpió. Porque encontré su registro. Sheriff levantó la vista. Ella señaló los papeles. Lo dejó en su alforja. Nombres falsificados. Tierras robadas. Pagos, mujeres desaparecidas. Familias destruidas mientras él se enriquecía. Víctor se abalanzó. Pero Caleb, Mercer apareció en la puerta como una tormenta. Había llegado sin hacer ruido. Cubierto de polvo. Respirando fuerte. Listo para matar. Víctor se detuvo. Evelyn continuó. Cuando descubrió que lo sabía, me secuestró antes de que pudiera declarar. El sheriff palideció. Me golpeó, cruzó condados. Cambió mi nombre. Me vendió en esa subasta para silenciarme. Silencio total. Víctor rió de repente. ¿De verdad esperan creer eso? Se giró hacia la gente. ¿Una mujer histérica contra un agente de la ley? Entonces el sheriff levantó un documento. Este título lleva mi firma. Se detuvo. Yo nunca firmé esto. Otro. Esto es un sello federal, falsificado. El sheriff miró a Víctor horrorizado. Dios mío, todo cambió. La confianza se rompió. El miedo se convirtió en rabia. Víctor lo vio. Entendió. Sacó su revólver. Caleb reaccionó primero. Lo estrelló contra la pared. La oficina explotó en caos. Víctor escapó por la ventana trasera. Desapareció. El sheriff quedó pálido. El pueblo murmuraba incrédulo. Caleb miró a Evelyn. No con enojo, solo con una pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella sostuvo su mirada. Porque si te lo decía, su voz se quebró. Podrías haberme enviado lejos para no involucrarte. Caleb la miró. Luego dio un paso más cerca. Deberías saber ya cómo soy. Algo en ella casi se rompió. Al mediodía, todo el pueblo sabía la verdad. La mujer ridiculizada ya no era una mercancía. Era una testigo, una maestra, una sobreviviente, la única persona capaz de exponer al hombre más peligroso del territorio. Los mismos que se burlaron de ella ahora bajaban la mirada. Pero Evelyn apenas lo notó. Porque Víctor Hale estaba libre. Y era peligroso. El sheriff reunió hombres armados. Se irá hacia la frontera. Caleb negó con la cabeza. No. Todos lo miraron. No huirá. Miró a Evelyn. Vendrá por los papeles. Ella sintió un escalofrío y entendió Víctor. No temía la cárcel. Temía la verdad. No huiría. Destruiría. Todo. Caleb tomó el rifle con cuidado. Volvamos a casa. ¿Eso no es casa? No. Pausa. Pero será donde llegue primero. Regresaron, bajo un cielo oscuro. Nadie habló. Finalmente Evelyn susurró. «Estás enfadado, Caleb». Respondió, «Estoy muchas cosas». Luego, añadió más bajo, «No por lo que dijiste». Ella lo miró. «Entonces, ¿por qué?» Su mandíbula se tensó. «Porque si te hubiera atrapado sola esta mañana». Se detuvo, no terminó, no hacía falta por primera vez. Evelyn escuchó miedo en su voz, no por él, por ella. Algo dentro de ella cambió. Al llegar al rancho, Caleb dijo, «Cierra todas las ventanas esta noche». Ella miró el rifle. «¿Crees que vendrá tan pronto?» Caleb respondió con voz de acero. «Si yo fuera él,
Miró el horizonte. Vendría antes del amanecer. El trueno rugió. El viento creció. Y en la oscuridad que se acercaba, un hombre casado cabalgaba hacia ellos. La tormenta estalló poco después de la medianoche. El viento atravesaba las llanuras en ráfagas violentas, sacudiendo las contraventanas y doblando casi por completo los álamos. La lluvia azotaba la casa en láminas duras y oblicuas. Dentro, todas las lámparas estaban apagadas. Caleb estaba de pie junto a la ventana delantera con el rifle en la mano. Evelyn esperaba junto a la mesa de la cocina, con la escopeta sujeta tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Ninguno había dormido. La casa se sentía como una respiración contenida. Afuera el trueno rugía. Entonces, los caballos relincharon aterrados. La cabeza de Caleb se giró bruscamente hacia el granero. ¡Al suelo! El primer disparo atravesó la ventana frontal. El vidrio explotó hacia adentro. Evelyn se tiró instintivamente mientras Caleb disparaba a través del marco roto. Un hombre gritó en la oscuridad. Luego llamas estallaron contra el costado del granero. Fuego de cócteles Molotov. Trapos empapados en aceite lanzados contra madera seca. En segundos toda la estructura comenzó a arder. «¡El granero!», gritó Evelyn. «¡Olvida el granero!», gritó Caleb. Más disparos estallaron. Las balas atravesaban las paredes. Los hombres de Víctor habían rodeado el rancho. Caleb la agarró del brazo. «¡Al desván ahora!». Corrieron por la puerta trasera bajo el fuego, mientras la lluvia y el humo les golpeaban el rostro, avanzando agachados hacia el granero en llamas. El fuego iluminaba la noche en un naranja violento. El desván sobre los establos les daba altura y cobertura. Caleb empujó a Evelyn por la escalera primero. «Toma la escopeta. No dispares hasta que veas el blanco de sus ojos». Ella obedeció sin dudar. Abajo los caballos pateaban y gritaban aterrados. Caleb abrió los establos uno por uno, liberando a los animales por la salida trasera mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. «¡Muévanse!», rugió. Los caballos salieron disparados hacia la tormenta. Entonces Caleb subió al desván junto a ella justo cuando 3 jinetes atravesaban el humo. «¡Ahí!», gritó uno. Evelyn disparó. El impacto de la escopeta derribó al jinete de la silla. El caballo huyó sin jinete. Caleb la miró sorprendido. «¿Has usado una antes?». Su rostro estaba pálido pero firme. «Mi padre me enseñó antes de morir. Recuérdame no insultarlo nunca». Otro jinete emergió del humo. Caleb lo abatió con un disparo de rifle. Los disparos retumbaron desde detrás del abrevadero. La voz de Víctor resonó en la tormenta. «¡Quémalos!». La sangre de Evelyn se heló. Reconocía esa voz, incluso sobre el trueno, incluso después de años de miedo. Víctor Hale salió de la oscuridad a caballo. La lluvia cayendo del ala de su sombrero, el revólver brillando en la luz del fuego. Miró hacia el desván. «¡Baja, Evelyn!», gritó. «Y quizá deje que él viva». Caleb disparó de inmediato. Víctor se cubrió. La bala destrozó los postes de la cerca donde había estado su cabeza. El tiroteo estalló de nuevo. El humo se volvió más espeso. El granero gemía bajo las llamas crecientes. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Evelyn. Caleb miró el patio. La bodega subterránea. A 40 metros. Terreno abierto. Disparos entre ellos. Se giró hacia ella. «Cuando diga corre, corre». Antes de que pudiera protestar, se levantó y disparó ráfagas rápidas, obligando a los hombres de Víctor a cubrirse. Ahora. Saltaron desde el desván. Cayeron con fuerza. Corrieron entre barro y lluvia mientras las balas los perseguían. A mitad del camino, un disparo sonó. Caleb se tambaleó. Su rifle cayó. Evelyn vio sangre estallar en su hombro. Caleb casi cayó. Ella lo sostuvo bajo el brazo. «¡Muévete!». Los disparos les rodeaban. Ella lo arrastró medio cargándolo hacia las puertas de la bodega. Víctor gritaba detrás de ellos. «No dejen que lleguen a la cobertura». Evelyn empujó a Caleb dentro. Cayó tras él y cerró las puertas de golpe justo cuando las balas golpearon la madera encima. La oscuridad los tragó. Solo la respiración entrecortada de Caleb llenaba el espacio estrecho. La lluvia rugía sobre sus cabezas. Los disparos continuaban. Luego disminuyeron. Luego silencio. Víctor se había retirado. Por ahora. Evelyn encendió un fósforo con manos temblorosas. La pequeña llama reveló a Caleb recostado contra la pared, pálido como la muerte. La sangre empapaba su camisa. La bala había atravesado la parte superior del hombro.
No limpio, no superficial. Oh, Dios, no me he llevado nada importante, murmuró Caleb entre dientes apretados. Ella lo fulminó con la mirada. No bromes. Sus manos temblaban mientras le abría la camisa. Él siseó de dolor. El agua de la lluvia goteaba por las grietas mientras el granero se derrumbaba afuera con un estruendo. Evelyn limpió la herida con whisky de las reservas de la bodega. Caleb casi se desmaya cuando lo vertió. ¡Santo Cristo! Puedes gritar si quieres. Ya estoy gritando. Ella rasgó la tela de su vestido y vendó la herida con fuerza. La sangre disminuyó. Apenas. Él se dejó caer contra la pared de tierra, sudando. Ella se arrodilló a su lado. Permanece despierto. Él soltó una risa débil. Mandona cuando tienes miedo. No tengo miedo. Estás temblando. Y tú también. Eso es pérdida de sangre. Y aún así sigues temblando. A pesar del dolor, él sonrió. Una sonrisa real esta vez. Pequeña. Torcida. Rara. Desapareció rápidamente. Su rostro se volvió serio, y de repente muy cansado. Evelyn. Su estómago cayó. No, no hables así. No suenes como un hombre muriendo. Ella le agarró la mano. No te estás muriendo. No dije que lo estuviera. Sus dedos apretaron débilmente los de ella. Pero si lo estoy... Basta. Él la ignoró. Su voz áspera y baja. Comprarte fue la primera cosa egoísta que he hecho en años. Ella se quedó inmóvil. Tragó con dificultad. Me dije a mí mismo que lo hice porque era lo correcto. La lluvia golpeaba más fuerte arriba. Pero la verdad es... La miró con una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Es que no quería dejarte allí. Las palabras la golpearon como otra bala. El aire abandonó sus pulmones. Su voz se quebró. Sabía que debía irme, que debía ocuparme de mis asuntos. Soltó una risa rota. Pero entonces te vi allí, mirando a todos como si preferirías morir antes que rogar. Sus ojos sostuvieron los de ella. Y no pude irme. Las lágrimas ardieron detrás de sus ojos. Nadie le había hablado así nunca. Nadie había admitido quererla sin intentar poseerla. Susurró rota. Nadie me había elegido por bondad antes. Algo en el rostro de Caleb se quebró. Su mano subió. Lenta. Suave. Le tocó la mejilla como si pudiera desaparecer. Ella se inclinó hacia su mano sin darse cuenta. Sus rostros se acercaron. Respiración mezclada. Dolor, fuego, miedo y anhelo suspendidos entre ellos. A solo centímetros. Entonces Caleb se detuvo. Cerró los ojos. Apoyó su frente contra la de ella, sin besarla. Todavía no. Porque esto era demasiado crudo, demasiado frágil, demasiado real para apresurarlo. Su voz apenas fue un susurro. No así. Las lágrimas rodaron por el rostro de ella. Asintió, porque lo entendía. Y de algún modo, esa contención significó más que cualquier beso. Permanecieron así hasta el amanecer, apoyados uno contra el otro en la oscuridad, escuchando la tormenta apagarse, escuchando su propia respiración. Cuando la luz de la mañana finalmente entró por las grietas de la bodega, salieron a la ruina. El granero había desaparecido. Vigas negras humeaban en el barro. Las cercas estaban quemadas. El patio parecía un campo de batalla. Evelyn miró la destrucción horrorizada. Es mi culpa. Caleb, pálido pero de pie, respondió de inmediato. No. Él vino por mí. Vino porque hombres como él destruyen lo que temen. Ella se giró hacia él. Aún puedes irte. Su expresión se endureció. No, parpadeó. Él levantó su rifle del barro. Lo revisó con una sola mano. Su voz como hierro. Quemó mi casa. Luego la miró. Y trató de matarte. La suavidad desapareció de su rostro, reemplazada por algo más frío, más letal. Terminamos esto. Evelyn miró las ruinas. El humo elevándose en la mañana. La sangre en la camisa de Caleb. El fuego que Victor Hale había traído al único lugar seguro que había tenido en años. Luego asintió una vez. Acero en su voz. Lo terminamos juntos. Caleb sostuvo su mirada. Y por primera vez, ya no eran ranchero y refugiada. Ya no eran salvador y salvada. Eran aliados. Compañeros. Dos almas heridas de pie lado a lado contra la tormenta. Y en algún lugar más allá de la cresta, Victor Hale seguía respirando. Pero no por mucho.
El amanecer llegó lentamente sobre Black Hollow, derramando una luz pálida sobre calles vacías y ventanas cerradas. El pueblo se sentía distinto esa mañana, silencioso de una forma que ya no era paz, sino algo pesado, como si estuviera esperando ser juzgado. Caleb Mercer entró primero a caballo. Su postura era firme, aunque el dolor persistía en su hombro herido. El vendaje bajo su abrigo estaba rígido por la sangre seca, pero no redujo la velocidad. A su lado iba Evelyn Harper, sujetando las riendas con fuerza, con un rifle descansando sobre su silla. Sus ojos estaban tranquilos, pero ahora había algo inquebrantable detrás de ellos. Algo nacido no del miedo, sino de la supervivencia. Detrás de ellos venían otros, hombres y mujeres que antes habían guardado silencio. Ganaderos arruinados por Victor Hale con Center, documentos falsificados, familias destruidas por arrestos injustos, mujeres que habían sido tomadas, vendidas y desechadas y que ahora regresaban no como víctimas sino como testigos. Poco a poco, el pueblo comenzó a reunirse en los bordes de la calle, sin risas esta vez, sin susurros crueles, solo silencio, un silencio lleno de reconocimiento. El sheriff, Dunn, dio un paso al frente cuando Caleb desmontó. Está dentro del salón, dijo en voz baja. Está armado. Ha tomado rehenes y ha cerrado las puertas. Caleb asintió una sola vez. Evelyn miró el edificio. El mismo salón donde todo había sido decidido por ella una vez. Ahora se sentía como el lugar donde por fin todo terminaría. Caleb la miró de reojo. No, tienes que entrar. Evelyn no dudó. Ya estoy dentro de esto. Una pausa. Luego Caleb asintió. Mantente cerca. Dentro del salón, Victor Hale había convertido el lugar en una fortaleza. Las ventanas estaban reforzadas con muebles rotos. Las sombras se movían detrás de las cortinas. Hombres armados esperaban en rincones donde la luz no llegaba. El aire olía a whisky, polvo y miedo. Víctor estaba de pie en el balcón del piso superior, con un revólver presionado contra uno de los rehenes, pero ya no parecía confiado. Ahora había algo quebrado en él. Algo desesperado. ¿Ven este pueblo?, gritó. ¿Todos ustedes? ¿Creen que son justos? ¿Creen que están a salvo sin mí? Su voz se quebró ligeramente. Caleb dio un paso al frente en la calle. Esto termina ahora. Víctor. La mirada de Víctor se fijó en él. Luego se desvió hacia Evelyn, y su expresión se endureció otra vez. «Se trata de ella, ¿verdad?», gritó. «¿De una mujer que compraste por $10? Un murmullo recorrió la multitud, pero ya nadie reía. La sonrisa de Víctor se torció. «No es más que mercancía dañada. Eso es todo lo que ha sido siempre». Las palabras cayeron como un golpe en el aire, pero Evelyn no se inmutó. Dio un paso adelante junto a Caleb. «Yo me paré frente a este pueblo cuando me vendiste», dijo con claridad. «Recuerdo cada rostro que permaneció en silencio». La calle quedó completamente inmóvil. Caleb levantó su rifle. «Libera a los rehenes». Por un momento, Víctor dudó. Entonces estallaron disparos desde el interior del salón. Todo se rompió de golpe. La calle se convirtió en caos. Los disparos resonaron entre los edificios. Diputados y habitantes armados se cubrieron detrás de carros y barriles, devolviendo el fuego por las ventanas rotas. Caleb tiró de Evelyn detrás de una carreta mientras las astillas volaban a su alrededor. «Lado izquierdo», gritó ella. Disparó por una ventana abierta, derribando a uno de los hombres de Víctor. Caleb respondió con disparos controlados de su rifle, obligando a otro a retroceder. El humo llenó el aire. El vidrio se rompía sobre sus cabezas. Las puertas del salón explotaron hacia afuera y Victor Hale salió a la calle. Ya no se escondía, ya no negociaba, solo luchaba. Se movía rápido, apuntando directamente a Caleb. Se escuchó un disparo. «Falló, Caleb», respondió. También falló. Chocaron en medio de la calle. El impacto los lanzó al suelo, sin palabras. Ahora, solo fuerza. Víctor golpeó el hombro herido de Caleb, haciéndolo gritar de dolor. Caleb respondió con un golpe brutal en la mandíbula de Víctor. Se enredaron en el barro, entre puños, respiración y rabia.
Víctor se acercó, con la voz afilada incluso entre la sangre. ¿Crees que ella cambia algo? Siempre será lo que fue. La expresión de Caleb se endureció. Algo dentro de él se rompió, no ira, sino claridad. Lo empujó con fuerza. La pelea cambió. Víctor alcanzó un arma caída. Caleb se lanzó. Pero Víctor llegó primero. La levantó. El tiempo pareció ralentizarse. Un único disparo de rifle cortó el aire. Víctor se congeló. El arma salió, volando de su mano. Retrocedió tambaleándose, sujetándose el brazo, cayendo de rodillas. Evelyn estaba al borde de la calle. Rifle firme. Respiración controlada. Ojos fijos en él, sin temblar, sin miedo. Solo terminando de fuir, Víctor la miró con incredulidad. Tú. Evelyn dio un paso adelante. No más. Su voz era baja, pero absoluta. Víctor intentó hablar otra vez, pero los ayudantes del sheriff lo redujeron al suelo y le colocaron esposas de hierro. Gritó una vez, enojado, roto, impotente, pero ya nadie escuchaba. El silencio regresó lentamente a Black Hollow. El humo flotaba por la calle como si el pueblo exhalara después de haber contenido la respiración demasiado tiempo. La gente salió de sus escondites. Algunos miraban al suelo, otros miraban a Evelyn, pero nadie reía, nadie hablaba, porque ahora entendían lo que ella había sido. No propiedad, no problema, no error. Una verdad que habían ignorado demasiado tiempo. El sheriff Tan dio un paso al frente. Este hombre será juzgado, dijo con firmeza. En este pueblo, frente a todos los que ha dañado. Evelyn asintió una vez. Eso es todo lo que pedí. Caleb se levantó lentamente, haciendo una mueca de dolor. Evelyn se acercó de inmediato a su lado. Eres imposible, dijo suavemente él. Esbozó una sonrisa cansada. Eso, me han dicho. Ella lo miró un momento. Luego, miró la calle destruida. El pueblo que casi la había destruido. Luego volvió a mirarlo a él, y por primera vez, su voz se suavizó. Lo logramos. Caleb asintió. Sí, dijo en voz baja. Lo logramos. Y juntos, permanecieron en el centro de Black Hollow, ya no como extraños, ya no como comprador y comprada, sino como dos personas que habían sobrevivido a la misma oscuridad y se habían negado a dejar que los definiera. Las semanas pasaron como una herida que sana lentamente. Black Hollow ya no era el mismo pueblo que había sido. Los cambios no llegaron con ruido. Llegaron en decisiones silenciosas, en puertas que se cerraban a viejos hábitos, en voces que por fin se negaban a seguir calladas. La subasta de novias fue prohibida pocos días después del arresto de Victor Hale. El salón donde una vez se había llevado a cabo quedó vacío, su patio trasero despejado, la plataforma desmontada como algo que el pueblo ya no quería recordar. El sheriff Dunn renunció poco después de que comenzara el juicio, incapaz de sostener un cargo que durante tanto tiempo había permitido que la corrupción creciera bajo su vigilancia. Un ayudante más joven tomó su lugar, tranquilo, cauteloso y mucho más cuidadoso con el peso de la autoridad. Evelyn Harper, ya no la novia rechazada, ya no un nombre susurrado con juicio. Su identidad fue oficialmente restaurada. Los registros de la escuela confirmaron lo que ella había dicho desde el principio. Había sido maestra, educada y empleada, antes de que Victor Hale le robara la vida y la transformara en algo irreconocible. Cuando el pueblo le ofreció la oportunidad de irse, de empezar en otro lugar, lejos de todo recuerdo, ella los sorprendió a todos. Se quedó, pero no de inmediato. Una tarde tardía, semanas después de que el polvo se hubiera asentado, Evelyn estaba al borde del rancho Mercer. El granero aún estaba parcialmente reconstruido tras el incendio, madera nueva apoyada contra vigas viejas. La tierra aún llevaba cicatrices, pero ya no estaba rota sin remedio. Caminó lentamente hacia la casa, insegura incluso de sus propios pasos. Dentro, Caleb estaba en la mesa, reparando una correa rota con manos firmes. Cuando la vio, se detuvo. Por un momento ninguno habló. La expresión de Caleb cambió.
cauta, protegida. Pensó que ella había venido a despedirse, eso estaba escrito en el silencio de su postura. Dejó la correa lentamente. ¿Te envía el pueblo?, preguntó con suavidad. Evelyn negó con la cabeza. No. El silencio se extendió entre ellos. Entonces ella entró. Más cerca. Descubrí algo, dijo, suavemente. Caleb esperó, respiró, hondo. Tú pagaste $10 por mí. Él soltó un suspiro cansado. Eso fue un error. No, lo interrumpió, sin dureza, solo con certeza. Creo que al menos te debo una respuesta honesta. Caleb se quedó inmóvil. Evelyn lo miró directamente. Ya no había miedo en sus ojos ni duda, solo verdad. Me quedé porque quise. Las palabras cayeron en la habitación. Sin dramatismo. Sin explosión. Solo realidad. Caleb no se movió. Durante un largo momento. Luego asintió una vez, como si algo dentro de él finalmente hubiera dejado de luchar. Tú aún puedes irte, dijo. Lo sé. Pausa. Luego, más suave. ¿Quieres que me vaya? Caleb la miró. Y por primera vez, no había distancia en sus ojos. No. Evelyn dio un paso. Luego otro. El espacio entre ellos desapareció lentamente, como algo cuidadosamente reparado en lugar de apresurado. Caleb levantó una mano. No con duda, sino con paciencia, dándole la elección. Ella misma cerró la distancia. Y cuando finalmente se besaron, no fue fuego ni desesperación. Fue algo más silencioso. Ganado, frágil, real. Como dos personas que habían sobrevivido demasiado como para desperdiciar lo que venía después. Cuando se separaron, ninguno habló. No hacía falta, pasaron los meses otra vez. El rancho cambió, no de la noche a la mañana, pero de forma constante. Las cercas fueron reconstruidas, correctamente esta vez. El granero volvió a levantarse más fuerte que antes, reforzado contra tormentas e incendios. Y por las mañanas, la casa volvió a tener sonido, no solo viento y silencio, sino vida. Evelyn abrió una pequeña escuela en los terrenos del rancho. Niños de granjas cercanas venían cada día, sentándose en bancos de madera que ella y Caleb construyeron juntos. Les enseñaba a leer, escribir y contar. Pero más que eso, les enseñaba que el miedo no tenía por qué heredarse. Caleb también cambió. No, de forma ruidosa, no de repente, sino en pequeños detalles que solo alguien cercano a él podría notar. Reía más a menudo, trabajaba con menos. Rabia se quedaba dentro más tiempo por las tardes en lugar de desaparecer en el silencio. El dolor en él no desapareció, pero se suavizó, como una piedra desgastada por el agua. Lentamente comenzó a sanar. Una mañana, justo después del amanecer, Caleb estaba en el porche observando cómo despertaba el mundo. Los caballos se movían lentamente por el pasto. La niebla se enrollaba baja sobre la hierba. Y más allá de la cerca, las voces de los niños llegaban tenues desde la escuela. Evelyn estaba afuera con ellos. El cabello recogido, polvo de tiza en las mangas, la luz del sol cayendo sobre ella como si perteneciera exactamente al lugar donde estaba. Un vecino que pasaba a caballo gritó con una sonrisa: «Apuesto a que esos fueron los $10 mejor gastados». «Mercer». Caleb no apartó la mirada de ella. Una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca. «Me costó mucho más que eso», respondió en voz baja. Evelyn lo escuchó, desde el otro lado del patio. Se giró ligeramente, se encontró con su mirada, y sonrió. No porque hubiera sido salvada, no porque hubiera sido poseída y liberada, sino porque había elegido quedarse, y él la había elegido a ella también. El viento se movía suavemente por el rancho. El mundo seguía siendo áspero, aún imperfecto, pero ya no estaba vacío. Por primera vez en mucho tiempo, ambos entendieron que la supervivencia no era el final de la historia, era el comienzo de una vida que finalmente construyeron juntos. Esta fue mi historia. Si te llegó, dime qué sentiste. No dejes que el silencio nos entierre otra vez. Deja tus pensamientos en los comentarios.
Y dime desde qué parte del mundo estás escuchando.